Buenas tardes, mi nombre es Javier Perucho. Este es el nombre que yo elegí para mis narrativas, para mi ensayística. Es el nombre que acompaña a todos mis libros. Trabajo actualmente como profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde hace 18 años. Es una universidad reciente, 20 años de su trayectoria, y yo trabajo en el plantel de San Lorenzo Tezonco. Soy doctor en letras, egresado de la UNAM, y mi tesis llevó por título Pedro F. Miret, un raro del medio siglo, y fue defendida, expuesta en el año 2007 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tengo una diversidad de intereses culturales y literarios. En términos de investigación, mis libros van desde la figura del migrante mexicano en las letras mexicanas y estadounidenses, del chicano, el pachuco, la espalda mojada y sus representaciones literarias en la narrativa mexicana del siglo XX. Actualmente estoy desplegando esta misma interés, pero en el cine mexicano de la última década, pero fijándome en una docena de películas recientes que tienen como protagonista de la película a niños migrantes que eh, transcurren por el país hacia la frontera norte mexicana, y ya estando en los lindes fronterizos cruzan la frontera habitualmente de forma ilegal y en busca habitualmente, casi en todas las películas, en busca del padre, más que en busca del sueño americano. Esa es una línea que me he dedicado un poco de tiempo, en el cual forma parte el tríptico de la frontera, y la otra vía es el estudio del microrrelato mexicano del siglo XX, en el que también tengo unos cuantos libros, casi todos en descarga pública, y creo yo que es el que donde se ha afincado el interés de mi público lector. Tengo también cierta afición, allí sí, estrictamente de coleccionista, de perseguir las figuraciones de la sirena en la literatura, primero mexicana, eh, y luego en su representación en el microrrelato del siglo XX. Y el otro libro es también persiguiendo a la sirena, la figura de la sirena, sus apariciones en el microrrelato hispanoamericano. Uno de ellos, La música de las sirenas, está en descarga pública, ahí se lo pueden buscar, sin problema alguno lo pueden obtener, bajar, totalmente gratuito y completo. Y el otro línea de interés es el estudio, la historiografía y la antología del aforismo mexicano del siglo XX. Es una de mis tensiones de estudio. Y la otra, finalmente, que es el motivo de esta charla, es el estudio de los escritores raros, que yo considero a Pedro F. Miret, a uno de sus representantes que configuran esta estética de la rareza, no solo en la literatura mexicana, sino también en América Latina. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con tu recorrido, tu trayectoria universitaria, pero igual antes de comentármela, ¿podrías decirnos de manera general cuál es la trayectoria, digamos, clásica en México que lleva a alguien a la tesis? ¿Qué tienes que hacer para llegar a la tesis, digamos, del recorrido clásico? Muy bien. Bueno, como estamos hablando de una tesis doctoral, el camino clásico según mi experiencia, y solamente hablaré de ella, no pretendo hacer ninguna generalización, como estudiante de la UNAM,
Primeramente, pues los estudios de licenciatura habitualmente se documenta con una tesis de grado. Segundo, pues estudios de maestría que duran 2 años y que se redimen también con una investigación, con un tema específico en su área de conocimiento, en lo que pretende. Y luego, por supuesto, la tesis doctoral. Allí son 4 años con una beca CONACYT, que es justamente que yo debo agradecer y reconocer, que fue con ese apoyo, gracias al cual yo pude terminar mis estudios y sobre todo afrontar la investigación que me implicó estos 4 años de estudios, la documentación de Pedro F. Miret. Y en mi caso particular, pues fue un recorrido extenso por bibliotecas, por archivos, por bibliotecas particulares, por filmotecas, por acervos fílmicos, en fin, fue un recorrido extraordinario que fue también el soporte económico que yo obtuve, me permitió realizar esta investigación. Eh, y la constancia de ello pues se fue reflejada en medio millar de cuartillas o de folios que se vio representada este documento. Quiero agregar también que parte de la investigación hice un documental breve de 30 minutos para Canal 22 de la Ciudad de México, en una serie que se llama Garbanzos de Alibra, que se llamó, y ese está disponible en internet por si les gusta encontrarlo, se llama Puntos Suspensivos Pedro F. Miret, y que es una entrevista colectiva a escritores, a sus contemporáneos y también a familiares y amigos cercanos del autor. Eh, y también hice un número monográfico para un suplemento cultural de un periódico mexicano que se edita en la Ciudad de México, que se llama La Jornada Semanal, y allí busqué la participación de críticos de cine, de estudiosos del cuento, de dramaturgos, de la memoria de una de las hijas. Yo hice una iconografía, una cronología y una iconografía del autor. Y bueno, la suma de todo eso me llevó eh, en su momento ya a la defensa de la tesis junto con todos estos materiales, a, a, a la documentación que yo entregué tanto a las autoridades como a mis lectores y sinodales fue justamente un dossier que implicaba la tesis, un CD con el documental y un ejemplar de este monográfico que preparé para la jornada semanal. Más o menos, ese es así someramente mi trayectoria de estudios. Evidentemente, mi disciplina me obligaba a estar eh, ya sea media hora, 4 horas o 12 horas trabajando en ella para dar constancia y consistencia a este trabajo de investigación y recuperación. Entonces, en cuanto a recorrido, trayectoria universitaria, se puede decir que tienes un recorrido clásico, ¿no? Hiciste tus años de licenciatura, después la maestría y después esos 4 años de tesis doctoral, ¿no? Así es. Y quería preguntarte, has hablado de un CD, has entregado un CD con material de tesis. ¿Eso es lo que se suele hacer o lo hiciste tú porque fue idea tuya? No, es una normativa quien se titula, es una normativa que entregar físicamente un ejemplar y entregar el respectivo CD o la memoria que almacena el PDF de la tesis. Y esto con razón de que facilitar el trabajo de los bibliotecarios, ya solamente copiarlo y después en su momento subirlos a sus bases de datos, a sus acervos, en este caso de Tesis UNAM, y ya lo suben y ya está de consulta pública en la universidad. Ya es un requerimiento, es un proceso administrativo para todos los estudiantes universitarios que se titulan en la UNAM.
Ok. No sé si haya respondido. Sí, 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 sí. El otro, el DVD, eso ya nada más fue digamos, un obsequio de mi parte a la universidad para que se tenga el archivo completo de Miret en sus acervos. Ok, vale. Pero que eso no es un requerimiento, eso eres tú el que decidiste. Exactamente. No es un requerimiento allí, eso nada más fue una forma de mostrar mi agradecimiento a la universidad y también a las facilidades que me otorgaron para la consulta de sus acervos, porque Miret fue un estudiante universitario y se tituló como arquitecto, y ellos tienen físicamente, pero también digitalizado, la tesis de licenciatura de Miret como arquitecto. Vale, ok, vale. Entonces, ¿cuál ha sido el elemento, digamos, que ha provocado o ha activado tu interés por el tema de tesis, por tratar de Miret precisamente en tu tesis? Bien, primero es una relación profesional que tuve con la hija mayor de Pedro F. Miret mientras trabajaba como editor en un suplemento de libros que se llamó Hoja por Hoja, y allí formábamos parte del comité de redacción, y ella me hablaba un poco de la figura de su padre, de lo que había hecho, de las inconsistencias y las injusticias que ella consideraba que se tenía respecto a su reconocimiento, y eso fue el hilo que yo empecé a jalar, y me encontré en su momento que no conocíamos de Miret absolutamente nada, no conocíamos ni su rostro, no conocíamos sus libros, porque muchos de ellos estaban agotados y solamente por una pesquisa intensa se podían conseguir en algunos libros de viejo, en saldos o en ventas de segunda. Entonces, de allí me di cuenta que había un tema inédito de investigación, y fue como yo me dediqué a eh, la pesquisa de este autor. Debo decir con toda justeza que para entonces que yo ya conocí a Maya, Maya Miret, yo tenía como proyecto de investigación para mi doctorado un tema inmenso, gigantesco, abrumador, que en parte yo ya lo tenía abarcado, que en su momento, si me da tiempo y tengo las condiciones eh, necesarias, lo emprenderé. El tema de investigación original era miradas de extranjería, Estados Unidos en la narrativa mexicana del siglo XX, confrontándolo con la mirada que se tiene de ese país desde la literatura española. Entonces, procuraba conjuntar las dos visiones, tanto la mexicana en su literatura como la española en sus respectivos acervos literarios, viendo a ese país. Entonces me di cuenta de que 4 años no me iban a bastar para poder hacer esta investigación. La parte mexicana, por mis estudios sobre la chicanidad, los mexicanos en Estados Unidos, ya lo tenía parcialmente cubierto, pero no así la literatura española, que me implicaba pues tener una estancia en alguna ciudad o universidad española para poder confrontar y prefigurar esta investigación. Entonces lo que yo decidí, con la venia de mi tutor y con el permiso de las autoridades universitarias, fue cambiar el tema, y gracias a ello pude dirigir mis recursos, mi atención y mi pasión a Pedro F. Miret. Uh-huh. Y entonces, en la tesis de Miret, ¿qué decidiste demostrar? Entonces, ¿cuál es, como se podría decir, cuál es la tesis de tu tesis, digamos? Muy bien. Parto de esta premisa. Pedro F. Miret es un escritor raro por ciertas condiciones socioculturales, pero también por su escritura. Es un escritor atípico que abarcó la arquitectura, el diseño arquitectónico, la pintura,
el dibujo, la literatura, la fotografía, el periodismo y el cine. Es decir, todos estos ámbitos. A pesar de ello, es un escritor que no se encuentra reflejado, ni estudiado, ni representado en las bibliografías respectivas, en las antologías o en los diccionarios de literatura mexicana del siglo XX. Entonces, bajo esas condiciones, yo me propuse estudiar a Miret como un escritor raro, por su diversidad de intereses y disciplinas cultivados, por la ausencia de su presencia en los registros respectivos y también porque su escritura, es decir, su novela, sus libros de cuentos no tienen parangón, no tienen un, semejanza con lo que se estilaba en ese momento en la narrativa mexicana del medio siglo. ¿Qué? Y a raíz, solo una curiosidad, entonces, porque he visto que también en la introducción de tu libro, del ensayo que has hecho después de la tesis, sobre Miret, hay una definición de lo raro, ¿no? Así es. Y entonces, o sea, tú dices que antes no se había escrito como Miret, pero después él marcó un precedente en la literatura mexicana, por ejemplo, o ha creado escuela, digamos. Tiene sus lectores selectos. Hay algunos escritores y algunos lectores que lo siguen, que lo persiguen. Ahora debo decir que después de este trabajo siguió también una tesis de licenciatura que estudia algunos de los cuentos de Miret. Eh, Se han reeditado algunos de sus libros recientemente, y digo en los últimos 4 o 5 años, pero no sé si debido a mi trabajo o también por una forma del renacimiento y revaloración de este escritor. Debo adelantarlo también, que es un escritor eh, republicano, llegado a México a muy temprana edad, a los 6 años. Él desembarcó del Sinaya y él fue uno de sus niños que llegó y desembarcó en Veracruz. Eh, Quiero pensar ahora que es un escritor en vías de recuperación. No se han, creo yo, en este momento no se han recuperado toda la obra que él dejó, y es inmensa por lo demás. Tan solo consideremos que su obra periodística es gigante, es enorme, no se ha compilado, no se ha estudiado. Yo lo que hice fue registrar absolutamente en una hemerografía todo lo que él dejó escrito en los diferentes espacios periodísticos donde participó, y ahora como dije, en los últimos 4 años se han estado publicando algunos de los libros, sobre todo los cuentos, en algunas editoriales tanto estatales como los que se ha dado en llamar independientes. Uh-huh. Okay. Entonces, aparte has mencionado a su hija, Maya Miret, que fue un poco el desencadenante, ¿no? Y supongo que un apoyo con el que pudiste obtener información. ¿Hay otras personas que han tenido un papel esencial desde el punto de vista bien intelectual, bien pedagógico en la redacción de tu tesis? Naturalmente que sí, y en este momento es el momento de recordar a Victoria F. Schuhen, que fue la esposa de Miret, y ella fue la que me permitió tener acceso libre y desinteresado a el archivo que ella tenía de su esposo. Ella también me obsequió ediciones originales, primeras de la obra de Miret, y ella también me habló mucho sobre su personalidad, sobre sus aficiones y, digámoslo así, también sobre sus mañas que tenía, y también sobre cierta imposibilidad que tenía para desenvolverse en la vida. Y eso también, esos pequeños datos biográficos
también me permitieron especular sobre algunos de los rasgos de los escritores raros en su desempeño ante la vida, ante su imposibilidad para trabajar o mantener ciertas relaciones laborales, y también sobre todo algo que me era imposible tener, sobre todo sus aficiones y su relación con el mundo, con su tertulia, con la bohemia, con su grupo generacional. Eso es con respecto a Victoria, que yo estoy profundamente agradecido. Ella murió hace un par de años, pero también quiero mencionar eso que tú llamas la parte pedagógica, intelectual de algunos profesores míos, sobre todo con Federico Patán, que también es un escritor de su generación, y aprovecho aquí para señalar que él fue el director de tesis de esta investigación, y él naturalmente que me canalizó, que me acompañó, que me hizo las constantes interrogantes, observaciones y motivaciones respectivas al momento de entregar mis avances. Yo procuré también, como forma parte, miré, de un grupo del exilio, acercarme a los escritores que en ese momento vivían y que tuvieron un contacto cercano a él, o bien lo frecuentaron como lectores y críticos. Estoy hablando de José de la Colina, de Gerardo Denis, de Héctor Perea, de Juan José Gurrola, entre otros escritores que me acompañaron, me dirigieron e incluso me facilitaron parte de fotografías, materialidad inédito, alguna documentación, o también me concedieron su confianza para permitirme escarbar en sus archivos y elegir algún documento, alguna obra inédita o alguna fotografía que ellos tenían guardada en sus recuerdos, en su cajón, en su archivo de escritor. Entonces has tenido bastante, digamos, facilidad, ¿no? A acceder un poco a la vida de Miret, ¿no? Así es a la vida, a su momento que le correspondió, también a su tertulia, a su círculo inmediato de escritores que lo promovieron, que lo conocieron o que también lo publicaron en algunos periódicos o en revistas. Y entonces, ¿cuál ha sido durante tu tesis la gran dificultad o las grandes dificultades con las que has podido topar durante la tesis? Bueno, lo primero, la dificultad mayor siempre es tener acceso a los archivos públicos, ¿no? Es decir, hay que tener el tiempo, la paciencia y la pasión para estar en el Archivo General de la Nación y buscar en todos los expedientes sobre los inmigrantes que llegaron en el momento del exilio republicano, y es un mar de información, y como no tenía yo las coordenadas exactas, pues entonces tuve que buscar, es decir, el trabajo de la investigación, buscar, hasta que encontré el folio respectivo, la caja, las fotografías que acompañaban a los padres de Miret en el momento en que desembarcaron. Y para mí ese era un dato muy importante, porque determinó en ese momento el arraigo, y también en un futuro inmediato, cuando Miret ya fue adulto, la naturalización como ciudadano mexicano. Entonces tenía yo la obligación de documentar todos esos procesos, esos tránsitos y también esos cambios de ciudadanía. Encontré en el Archivo General de la Nación el documento respectivo en los que él llegó con los padres y una fotografía de infancia, y asienta eh, datos generales también del barco en el que llegó, la fecha en que desembarcó, los oficios del padre, de la madre y otros datos más. Digamos que ese fue el momento más dilatado, prolongado de la búsqueda de esta información. Lo demás fue ya relativamente fácil. Después de ahí ya hice condición y disciplina para irme a otros archivos, y
como son públicos, pues lo único que tenía que hacer era solicitar previamente con una carta el acceso a ellos y para que me facilitaran no solamente tener acceso, sino también obtener una copia de la documentación que se resguarda. Recordemos que Miret no solamente fue un escritor, sino también un arquitecto con poca obra construida y levantada, pero también fue un guionista fílmico, un periodista y también un dibujante. Entonces, su obra se encuentra repartida en muchas partes, bibliotecas, archivos y bibliotecas de escritores, archivos, en fin. Entonces, eso era, digamos, otro trabajo de espiga, de documentación y de investigación en la pesquisa que implicaba solicitar los permisos y sobre todo ganar la confianza de los tutores en ese momento, de quienes resguardaban la documentación a que he hecho referencia. Y Doy un ejemplo sí, en este caso. Por ejemplo, Juan José Gurrola me permitió un acceso abierto, sin cortapisas, libre, a su biblioteca de escritor y a sus archivos, y él me facilitó una fotografía de Miret y también me dio una fotocopia de una obra de teatro que se encuentra inédita y que solamente él tenía copia en su archivo. Esas son, digamos, algunas de las, digámoslo así, ganancias que yo tuve al obtener la confianza de estos escritores y estas instituciones y archivos a los que he hecho referencia. y precisamente por toda esta disparidad que lo caracteriza, el momento de ordenar no te supuso, o sea, no fue un quebradero de cabeza o eso no te supuso tanta dificultad. No, nunca me presentó dificultad alguna. Yo lo organicé por disciplinas, eh, digámoslo así, novela, cuento, periodismo, eh, films, películas y el material inédito, la iconografía y la hemerografía respectiva de todo el material que él dejó esparcido por las los sótanos de las bibliotecas. Entonces, en eso para mí no fue ninguna dificultad, no presentó ninguna tentativa de caos, al contrario, todo lo que encontré siempre iba canalizado hacia un rubro específico que yo ya había contemplado desde la proyección de mi índice, desde el primer protocolo que había contemplado y presentado a mi tutor. Ujú. O sea, que no cambiaste nunca este índice, o sea, te ceñiste a él, digamos. Bueno, lo cambié dada en tanto enriquecer, complejizar, afinar, naturalmente que el índice, dado que era un protocolo de investigación, siempre fue enriqueciéndose, modificándose, afinándose por la cantidad de, digámoslo así, hallazgos y documentación que yo agregaba. Entonces, eso no era preocupación mía, al contrario, era un beneficio en tanto que documentada la vida y la obra de mi autor. Ujú. Entonces, ahora te quiero preguntar por el jurado, ¿no? De los profesores que compusieron el jurado de la defensa. Igual hay una. En México, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se compone ese jurado? A mí me tocó un programa antiguo, eran 7 sinodales que estuvieron presentes en la defensa, exposición de la tesis. Habitualmente se designa por un comité tutoral o bien por la dirección del posgrado al que yo estaba inscrito, pero a mí me permitió eh, Federico Patán eh, establecer, bajo su acuerdo y supervisión, involucrar a profesores universitarios dentro de la UNAM y también fuera de la UNAM para que desde sus saberes, de sus disciplinas y también de su conocimiento, pudieran acompañarme para que fuese un poco más rica y también mejor ponderada al trabajo que yo había presentado.
El jurado estuvo compuesto por Héctor Perea, que también es descendiente de la migración española. Él, en su calidad de crítico de cine y de artes, me ayudó en ese sentido, pero también fue alumno de Miret cuando fue estudiante del CUEC, de la Escuela de Cinematografía de la UNAM. En su calidad de experto cuentística, Alfredo Pavón lo leyó. eh, este, eh, Tengo que consultarlo para que no se me olvide. Uh-huh. El maestro Arturo Souto Alabarce, también escritor del exilio republicano en su segunda generación, también él lo conoció en su vida adulta, no estudiaron juntos, pero sí lo conoció, fue su lector, fue su comentarista también en algunos espacios culturales. También la doctora Paciencia Ontañón, también española, experta en literatura española del siglo XX, y me dirigió el maestro Federico Patán, y eso conformó el sínodo, ellos fueron los que estuvieron presentes en el momento de la examinación. Uh-huh. Y entonces, del día mismo de la tesis, del día de la defensa, ¿qué recuerdo tienes? Bueno, en este tipo de examinaciones yo lo hago un festín, invité a mi familia, a mis amigos, a muchos colegas a estar presente y acompañarme. Naturalmente que a mi familia, a mi hija, a mi esposa, a mi madre, a que me acompañaran en ese momento de consolidación de un trabajo, de finalización de muchos años no voy a decir que de sacrificio, pero sí de tal vez de desatención de mis deberes como padre. En ese momento mi hija tenía 4 años, entonces viví el dilema de concentrarme a la tesis, escribirla o atender a su llamado por su llanto. Entonces, al momento, esta era la culminación de todo ese trabajo y yo los invité, me acompañaron y en el momento en el que terminó la sesión de preguntas y respuestas, después que se dio la dictaminación positiva, yo pedí a mi jurado que me permitiera tomarles una fotografía junto a mis invitados y a mis invitados tomarles una fotografía junto a mi jurado. Ese es un recuerdo que yo tengo muy presente. Y bueno, fue un momento que culminó también con una festividad en casa, con una gran comilona, con un festejo familiar y acompañado de mis amigos más cercanos que me acompañaron, me aconsejaron y naturalmente que estuvieron detrás de mí en ese momento de redención de este trabajo. Suena mucho alivio, ¿no? ¿Cómo? Suena mucho alivio. Sí, fue, claro, después de 4 años de estar sábados y domingos en alguna biblioteca, mientras mis amigos estaban disfrutando las aguas salobras del mar o viviendo la cruda o siguiendo dormidos por la fiesta intensa de la noche anterior, pues yo estaba en una biblioteca tallando mi escritura. Pero Y naturalmente que fue un alivio después de todo ello, ¿no? supongo. Y supongo que también todo esto habrá merecido la pena, supongo. Y de hecho, ¿en qué medida te ha modelado el profesor, investigador que tú eres hoy, que tú eres ahora? Bien, ahora me siento más seguro después de haber interactuado con
este conglomerado de personalidades y protagonistas y famas que he comentado, y también de haber tenido esas interacciones con las instituciones, con las bibliotecas, y sé lo que es la disciplina, sé lo que es el trabajo de investigación, el rigor que me exigían, el que yo mismo me impuse de trabajar ciertas horas bajo ciertas calidades de escritora también, de la verificación de la información. Habitualmente, pues eso ya me permitió tener una condición que es la que comparto también ahora con mis estudiantes, cuando se encuentran ya en mi salón de clases o ya bien, ahora yo en mi condición de director de tesis, estas experiencias yo las comparto con ellos, los dirijo ahora ya asertivamente hacia la búsqueda de tales acervos, tales bibliotecas, tal libro, porque sé que hay que conducirlos con toda esta experiencia que he acumulado, pero también dirigirlos sin ambigüedades, sin retrocesos y también con el ánimo con que yo fui acompañado, con la pasión, con el interés y la vocación con que mis profesores me acompañaron en ese momento crucial de mi vida, que fue justamente como el momento en el que yo me cristalicé como un investigador, como un ensayista y como un profesor universitario. Ujú. ¿Y la has releído, la tesis? En la, es el momento, creo yo, de mostrarles, ya les he hablado un poco sobre la tesis, ahora quiero enseñarles el perfil. Wow. Este es el perfil, esta es la contraportada Ajá. y esta es la portada. Es un dibujo de Kemch que Ajá. publicó en un periódico, en el Excelsior, en el momento en que se dio la noticia del fallecimiento de Pedro Miret. Ujú. Y todo, entonces, ¿la has releído alguna vez esto? La releí en el momento en que se publicó en la versión, digámoslo, ensayística, ya con otro título, la tesis, lo repito, es Pedro F. Miret, un raro del medio siglo, ese fue el título de la tesis doctoral. La volví a leer para hacerla libro, convertirla en libro, Ujú. y esto es, la publicó hace un par de años la Universidad Autónoma Metropolitana y lleva por título El bautizo de la noche, Pedro F. Miret, y fue el momento justo en el que yo me dediqué a hacer una edición literaria, eh, desprendí la iconografía mayoritariamente, la hemerografía también quedó fuera, y solamente conservé lo que es estrictamente el estudio, eh, lo que yo intenté, la biografía intelectual de un escritor, eh, y solamente eso conservé, lo afiné, di mayor información que yo había localizado a lo largo de estos años, en el lapso en que presenté la tesis y el momento en que yo publiqué como libro, encontré información relativa a Miret, a su generación, a otras películas, a otros reconocimientos que tuvo él, y eso lo agregué y naturalmente que le di una sangoloteada, le di lo que nosotros decimos por acá, una manita de gato para dejarlo impecable, eh, bajo ciertos criterios míos y también del editor, que fue muy estricto, muy atento, un lector muy culto también por lo demás, que me hizo unas observaciones muy pertinentes que yo adopté y adapté al manuscrito antes de irse a los siguientes procesos editoriales. Ese fue el último momento en que yo la leí. Ahora no he vuelto a él, no es por infidelidad, pero sí es por un crecimiento personal. El libro ya se fue y ahorita ya quiero pensar que está en manos de otros lectores, y eso me da cuenta de la tesis que comenté hace un momento. El punto de partida es justamente el libro, este libro, El bautizo de la noche, y la tesista contempla eh, información que yo proporciono para su investigación.
Ujú. O sea, si entiendo bien, la releíste, pero bastante tiempo después de haberla defendido. Exactamente. ¿Y te costó eso? ¿Qué reacciones tuviste al releer el Javier Perucho de antes? Bueno, el tiempo que transcurrió me ayudó a que psicológica y temporalmente me despegara de la tesis y ya no tuviera, digamos, esa pasión arriesgada, arraigada que yo tenía por mi autor y me permitió cierta distancia en el momento de confrontarme con lo que yo había escrito. Entonces, lo que yo consideré que no tenía vigencia, las anfibologías, las aclaraciones, las notas a pie de página, naturalmente que las adecué, las afiné, les di un buen tijeretazo como editor que soy, eh, y ya quedó, yo creo que le quité para convertirlo naturalmente en un libro ensayístico, que esa es la condición a la que yo aspiro, ser un ensayista y verlo reflejado en mi trabajo, en mi escritura, pero también en mis temas. Entonces, con esa distancia, pues sin miramiento, saqué el lápiz, el borrador y la tijera y hice las adecuaciones pertinentes, sin miramiento alguno. Ese de mi parte, pero también tuve el apoyo de un editor, excelente editor, que me hizo unas muy excelentes y atinadas observaciones que fueron, como dije, adoptadas y que se encuentran en el libro. Ujú. Vale, o sea que sin mucha frustración, digamos. Exacto. Y entonces, ¿qué consejos le darías a jóvenes doctorandos? ¿O le das a Pues, tus jóvenes doctorandos? pues no sé si esté en posibilidad de dar algún consejo, pero voy a hablar no con ánimo prescriptivo. Mi experiencia fue muy placentera en el momento en el que yo di cuenta de mi investigación. Naturalmente que fue una elección propia, apasionada, y eso fue también lo que me permitió abarcar y trabajar por tanto tiempo sobre un mismo tema sin convertirse en una monotonía y sí, en cambio, tener las grandes satisfacciones de estar aportando algo a la disciplina y en estar documentando la vida, la trayectoria, los acervos, los proyectos culturales de un escritor que era muy desconocido en ese momento para las letras mexicanas. ¿Qué aconsejaría yo? Yo solamente pondría en la mesa de que el tema se convierta en un acto de amor, que sea suyo y únicamente suyo, porque si se impone allí ya va, como tú me lo mencionabas, habrá ya ciertas frustraciones, no necesariamente nacerá esa acción de amor y pasión por el conocimiento y tampoco podría terminar en un buen producto final. Eso es el consejo que yo les doy a mis estudiantes, que el tema nazca de su corazón, sea su pasión y se convierta en un acto de amor para los licenciados con los que yo estoy trabajando, futuros licenciados, que se convierta en una especie de noviazgo porque lo van a soñar, lo van a transpirar, lo van a ver en la sopa, se va a convertir en el monotema de su conversación con los amigos, con la familia, consigo mismo, y lo van a transpirar. Y si eso se da, el resultado, quiero pensarlo, que siempre será positivo para el sustentante. Y por fin, ¿podrías leernos la primera frase de tu tesis y hacer los comentarios que te parezcan, no sé, pertinentes o oportunos? No sé si sea pertinente antes de ello hablar un poco de su índice. Eh, en la parte inicial, la apertura, se llama Miretario, Ajá. que funde dos nombres de dos escritores que yo consideraba raros, extraordinarios, ocultos, malditos, que vivían en el ostracismo de la cultura mexicana, que es Miret y el otro es Tario.
por eso se llama miretario. El primer apartado se llama el oficio de escrituras, que documenta su trayectoria en el periodismo cultural. El segundo es la arqueología de los estratos y habla sobre su única novela, Insomnes en Tahití. El siguiente se llama Miretologías y da cuenta, indicios de su obra cuentística, La palabra y la magia. Y la imagen es el capítulo 4, y esos son los vasos sanguíneos entre su obra literaria y su relación con el cine. Y la parte final es la inédita, y allí compilo y documento la obra dramática, fílmica y cuentística que hasta ahora no ha sido publicada. Y el miretario inicia así: como apartado inicial se llama Un territorio por descubrir, y dice la primera frase: en la escritura silvestre de Pedro Fernández Miret, ese fue su apellido, su nombre civil, se alimentó con el automatismo, la sobredosis de puntos suspensivos y el guionismo cinematográfico. En sus escritos difícilmente se hallará alguna referencia, asociación o paráfrasis literaria, sustento de las propuestas artísticas en boga. Ese, digamos, es el parágrafo de apertura de mi libro. ¿Y quieres hacer un comentario sobre esta frase de presentación? Creo que hay cierta razón en ello, ahora que me he encontrado con otros escritores raros de Latinoamérica, de México mismo. Estoy pensando en la teoría de las influencias y en cómo se alimentaron sus escrituras, sus imaginarios, y me doy cuenta de que no siempre tuvieron como telón de fondo algún escritor paradigmático que se pudiera rastrear en sus escrituras como telón de fondo. Eso es lo... Sí, leí que hablabas de Max Au, te referías a Max Au como posible escritor influyente sobre Miret. Intelectualmente sí, según me contó Victoria Schuheim, el último en verlo con vida fue justamente Miret en su casa. Miret le dedica unos cuantas entradas periodísticas a su relación con Max Au. Y debo decirlo que también a otros escritores de la diáspora. eh, eh, Max Au fue quien lo presentó con Luis Buñuel, y Luis Buñuel lo encaminó hacia los derroteros fílmicos, y él lo aconsejó en su trayectoria como guionista. Hay documentos que yo presento con fotografías donde están Buñuel, Ripstein y Miret. Nunca pude encontrar fotografías que documenten la cercanía con Max Au, pero sí con otros escritores, pero queda el testimonio de sus palabras que le rindió en su momento Miret a la figura de Max Au. Habitualmente él lo protegió, él lo animó y él lo impulsó. Aunque como editor, Max Au, hasta donde yo llegué en mi investigación, y hasta ahora no he encontrado otra evidencia, nunca lo publicó a Miret en los espacios que él como editor alimentaba. Pero Max Au sí conoció algo del trabajo de Miret, ¿no? Naturalmente que sí, y eso se encuentra también en Segorbe, en la Fundación Max Au, que se encuentra justamente en España, y allí hay cartas de Miret a Max Au y a la inversa. Vale. Bueno, Javier, pues ya terminamos la entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar en este proyecto, habernos enriquecido con tu experiencia y igual haber contribuido con esto en sacar un poco más del olvido a Miret.
Yo debo agradecerles a ustedes, a su proyecto tan novedoso, tan enriquecedor. He frecuentado algunos de los que ustedes han presentado últimamente. Es extraordinario lo que están haciendo ustedes, el equipo de Caroline Lepage. Me siento honrado de que ustedes hayan elegido la posibilidad de que yo expresase mi experiencia como tesista doctoral y que ojalá sirva a su audiencia, eh, y reitero mi agradecimiento, me siento honrado por su distinción.